Bien, lo que estamos viendo acá es una descomposición del efecto precio. Es decir, vuelvo a lo que veíamos originalmente del cambio en el precio de las películas, ¿sí? Y volvíamos al ingreso original de los $40 de Alicia. Entonces acuérdense, nosotros habíamos visto que estábamos originalmente en el punto C, pasábamos ahora a un punto J, si ustedes recuerdan un poquito más atrás. Alicia, cuando bajaba el precio de las películas, lo que hacíamos era justamente que Alicia dejara la combinación C, donde tenía 6 refrescos y 2 películas, y pasaba a una combinación de tener 4 refrescos y 6 películas, ¿sí? Acuérdense en que ese movimiento de C a J es lo mismo de siempre, es decir, lo que está haciendo Alicia es maximizando su utilidad sujeta a la nueva restricción presupuestaria. ¿Qué pasa ahora? Lo que vamos a hacer ahora es justamente este movimiento de C a J, lo vamos a descomponer en dos partes. Una parte que se llama el efecto sustitución y otro que se llama el efecto ingreso. Eso lo van a ver del lado derecho de esta presentación. Fíjense, yo te hice el efecto de C a J, es lo que nosotros llamamos el efecto, podemos decir, un efecto total que tenemos, porque digamos es el movimiento de C a J, es lo que vamos a tener, lo que vimos antes, ¿no? Es decir, vemos todo el movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es descomponerlo en dos. Entonces ¿qué vamos a hacer? Acá misteriosamente, digo, vamos a estar en el punto J, y fíjense, en lo que va a ser el punto J, claramente el punto J tiene otra pendiente, acuérdense que acá cambiaba la pendiente, la restricción presupuestaria. Lo que hace la teoría es decir, bueno, pensemos que con la nueva combinación de precios, ¿sí? Acuérdense que las películas ahora pasaban de $8 a $4, dice, ¿cuánto hubiera consumido Alicia, ¿sí? Si la combinación hubiera sido esa, pero si yo la mantuviera en la misma curva de indiferencia? Entonces, fíjense en lo que está haciendo, de C a J. Entonces dice, bueno, si yo tengo que hacer ese ejercicio, es decir, bueno, la nueva combinación de precios, ¿dónde va a estar? Va a estar en la pendiente de la nueva restricción presupuestaria. Pero si yo me la tengo que llevar a la vieja combinación, a la vieja, perdón, curva de indiferencia, fíjense en que lo que hace acá el ejercicio es llevarme la nueva restricción presupuestaria, la tira para atrás, ¿sí? Fíjense en la tira para atrás de manera paralela, porque mueve solamente, digamos, lo mantiene la nueva situación de precios, pero la hace tangente con la vieja curva de indiferencia. Y de esa manera logra marcar un punto K. ¿Sí? Fíjense en acá, el punto K, ¿qué sería? Bueno, yo mantendría la misma curva de indiferencia que la combinación C, solo que ¿cuál es la diferencia entre el punto C y el punto K? Bueno, el punto C y el punto K es que en realidad lo único que hay es un cambio de precios relativos, ¿sí? De precios relativos, digamos, que no es más ni menos que la pendiente de la curva. Entonces yo pasaba de $8 a $4, acá la curva cambió. Cuando era de $8, la pendiente estaba en el punto C, me daba en el punto C. Cuando ahora la pendiente cambia, se modifica. ¿Por qué? Se modifica, bueno, se modifica porque en realidad cambió el cociente de precios. Entonces la llevé al punto C, pero la mantuve a Alicia en la misma curva de indiferencia. Entonces uno puede de alguna manera hacer un ejercicio y pensar que yo paso en primer lugar del punto C al punto K y después del punto K al punto J. De esta manera que hice, descompuse el efecto precio. El, el movimiento del punto C al punto K, fíjense, ese movimiento del punto C al punto K, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay solamente un cambio de precios relativos, o sea, cambió el precio de las películas, ¿sí? Pero mantuve a Alicia en la misma curva de indiferencia, por lo tanto la mantuve en sus mismas preferencias o combinaciones igualmente elegibles. Lo único que cambió fueron los precios. Ese pasaje, moverse sobre la misma curva de indiferencia y que solamente cambian los precios, se conoce como el efecto sustitución. Es decir, ¿qué haría Alicia si se varían los precios, pero la mantengo en la misma curva? Bueno, si hago eso, lo que está haciendo Alicia en este caso, fíjense en que con el nuevo sistema de precios pasaría de 6 refrescos a 3 refrescos, y fíjense en que está haciendo acá, pasando de 2
a 4 películas. ¿Sí? Y el movimiento K al J, ¿qué es? Bueno, el movimiento de K a J, fíjense en que hay un traslado paralelo de las rectas, por lo tanto, ¿qué es? Es similar al efecto que genera una variación en el ingreso. Tengan cuidado, porque acá en realidad lo que está variando entre K y J, ¿qué es? Es un cambio de ingreso en términos reales de Alicia. Es decir, Alicia mantiene los $40, pero ¿qué pasó acá? Como las películas bajaron su precio, en realidad Alicia se siente más rica en términos de los bienes que puede comprar, producto de que cayó el precio. Por lo tanto, ese movimiento KJ nosotros lo vamos a llamar, es muy similar a lo que vimos antes, un movimiento en el ingreso, pero cuidado que no es un ingreso nominal, no es que variaron los $40. Alicia mantiene los $40, pero al haber variado sus precios, Alicia se siente más rica. Por lo tanto, el movimiento entre K y J no es más ni menos que un efecto que nosotros llamamos ingreso. Es decir, bueno, el movimiento de C a K es un movimiento porque varían los precios relativos de los bienes, entre los refrescos y las películas, pero el movimiento de K a J es un movimiento que es producto de que ahora es un poco más rica en términos reales Alicia. Entonces el efecto total, es decir, pasar de C a J, tal como lo mencioné hace un ratito, se descompone en dos. En un efecto sustitución, que es pasar de C a K, y un efecto ingreso, que es pasar de K a J. ¿Sí? Como ustedes verán, al caer el precio de las películas, ¿qué pasó acá con el efecto sustitución? El efecto sustitución hizo que Alicia consumiera más películas, pasando de 2 a 4. Y el efecto ingreso, ¿qué me va a decir? Bueno, el efecto ingreso también es, en igual sentido, va a pasar de consumir de 4 películas a 6 películas, Alicia. Como verán, ambos efectos son negativos, es decir, ante la caída del precio, Alicia, ¿qué hizo? Sustituyó, ¿sí? Aumentó su cantidad de películas, porque sustituyó. Acá por eso se llama también efecto sustitución. ¿Qué hizo Alicia? Dejó de consumir refrescos para pasar a consumir más películas, en este caso de 2 a 4. Y después, ¿qué hizo nuevamente? Bueno, como se siente más rica en términos reales, pasó de 4, ¿sí? De 4 películas a 6 películas. Ambos efectos, fíjense en que fueron de una manera inversa, es decir, al caer el precio, ¿qué pasó acá? Al caer el precio, Alicia consumió más películas, ¿sí? Cuando esto sucede así, fíjense en el cuadro que viene siguiendo, eso se dice que nosotros tenemos un bien de tipo normal. Fíjense, yo dije, hice caer el precio, ¿qué pasó acá? Hubo una relación inversa, es decir, Alicia consumió más películas, pero también por el efecto ingreso consumió más películas. Entonces el efecto total, ¿cuál fue? Ha sido un efecto total negativo, es decir, que al caer el precio de las películas, las cantidades de películas que va a demandar Alicia va a subir, ¿sí? Y esto está reforzado por los dos efectos, por el efecto sustitución y por el efecto ingreso. Cuando nosotros tenemos esa situación, tenemos acá un tipo de bien que nosotros conocemos como bienes normales. De hecho, el gráfico que ustedes vieron recién es un bien normal, ¿sí? En el caso de que yo tenga un efecto sustitución negativo, ¿qué significa esto? Un efecto sustitución inverso, digamos, eh, pero puede tener un efecto ingreso positivo, ¿sí? Pero si el resultado me da que es negativo, ese bien se conoce como que es un bien inferior, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Imaginemos, vuelvo al slide anterior, y imaginemos que en realidad el punto de tangencia J no se encontraría por acá, sino que se encuentra entre medio del C y del K por acá arriba. ¿Sí? Entonces, ese punto que estaba por acá me hubiera quedado un efecto ingreso positivo. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Bueno, lo que estamos pasando acá es que en realidad el efecto sustitución, cuando cae el precio, la gente lo sustituye por las películas, pero por el efecto ingreso deja de consumir un poco de ese bien. O sea, imagínense en que si yo tuviera un punto, por ejemplo, J, por acá arriba, ¿sí? Imaginemos lo que está por acá, por el efecto sustitución, Alicia hubiera pasado de 2 películas a 4 películas, pero después, si hubiera quedado acá en el medio, hubiera pasado de 4 películas a 3 películas. ¿Esto qué haría? Haría que en realidad la cantidad de películas, Alicia al bajar su precio consumiría un poco menos por el efecto ingreso.
Lo cual ese bien, cuando es así, decimos que es un bien inferior, ¿sí? Decimos que es un bien inferior. En este caso, el efecto sustitución prima sobre el efecto ingreso, por eso acá me queda en definitiva un efecto total negativo, ¿sí? Y después hay una curiosidad teórica en la economía y es que en realidad aparece un efecto sustitución negativo, pero un efecto ingreso positivo, o sea que estaríamos dentro de los bienes inferiores, pero que el efecto ingreso es más fuerte que el efecto sustitución. Por eso el efecto total me da positivo, ¿sí? En este caso sería un punto en el cual el punto J quedaría antes que el punto C, quedaría por acá arriba, algo bastante difícil de dibujar, ¿sí? Es como que el punto final estaría por atrás. De esa manera, el efecto sustitución, el efecto ingreso sería mucho más grande que el efecto sustitución y esto haría que un efecto total fuese positivo. Esto lo que me provocaría en definitiva es que yo tuviera, como el efecto total es positivo, fíjense en que yo siempre jugué haciendo caer el precio de las películas, yo hice caer el precio de las películas y el efecto total me mostró que las cantidades de películas terminan subiendo, o sea, ha sido una relación inversa. Acá, si yo hubiera caído el precio de las películas, acá lo que hubiera pasado es que la gente hubiera demandado, como es positivo, hubiera hecho caer la cantidad de películas que demandaría Alicia. En este caso, se trata de un bien Giffen en la economía, se llama de ese modo, y nos daría una curva de demanda con pendiente positiva. ¿Sí? Es una curiosidad teórica, no apareció nunca en la historia, excepto hace muchos años atrás, cuando justamente Giffen descubre que en el caso de Irlanda, cuando subía el precio de las papas, las papas aparentemente formaba parte de muy importante del consumo en Irlanda en ese momento, al subir el precio de las papas, la gente de todas maneras demandaba más papas, ¿sí? Entonces había como una curva de demanda dependiente positiva, ¿sí? Pero bueno, eso es una realidad, es en realidad una curiosidad teórica y después, de hecho, se demostró que en realidad los estudios de Giffen no estaban del todo bien hechos, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿qué hicimos? Hicimos una descomposición del efecto precio en dos partes, el efecto sustitución, el efecto ingreso, efecto total. Lo que dice la teoría en general es que el efecto sustitución siempre es un efecto negativo, es decir, ¿qué está pasando acá? Siempre que sube el precio de un bien, la gente sustituye ese bien por otro, y el efecto ingreso, bueno, acá va a depender cómo es el resultante. Si un bien es normal, el efecto ingreso es negativo, pero si un bien es inferior, el efecto ingreso es positivo, ¿sí? Recuerden esta cuestión de normales e inferiores cuando nosotros trabajamos con el tema de la elasticidad. Es exactamente la misma cuestión, ¿sí? Bueno, de esta manera hicimos una descomposición del efecto ingreso.